Bien, empezaremos entonces. Vamos a hacer, en realidad, lo primero veremos esto. En materia de hidráulica 1, vamos a hacer el trabajo en laboratorio. Para cualquier experiencia, entonces, una clase teórica como la de hoy día, si faltan alguna vez, van a tener menos 20% de la nota final. Digamos, el grupo tiene 70, menos 20 sería 50, y los otros tienen nomás 70. Pero si fallan en esta clase, su nota es 0. Aún hagan ustedes el informe, aún sea lo que sea. Entonces, va a ser de esa manera. Y entonces hay que tratar de no, a la siguiente clase no tienen que fallar, ¿ya? Como vamos a hacer por grupos, como es este un primer laboratorio, entonces lo que vamos a hacer, vengan todos a la vez, porque tenemos casi todos los equipos para todos los grupos. Normalmente vamos a hacer 5 o 6 laboratorios. Yo le estoy poniendo por seguridad 5 laboratorios, ¿ya? Entonces, ya en la parte del trabajo de gabinete, entonces un informe por grupo, solo un informe. Cálculos manuscritos, eso es sumamente importante. Lápiz o bolígrafo de borrar. Y además tienen que incluir un CD con video y fotografías del laboratorio. Entonces, un video con una duración menor o igual a 5 minutos. Y no lo hagan en alta resolución, por favor, háganlo en la que les ocupe menor memoria, pero que se vea claramente. O sea, uno normal. Entonces, no es necesario que, porque han hecho en alta definición, van a tener más notas, sino que háganlo en la manera más, ¿no? Y traten de hacerlo, digamos, puede aparecer nueva versión, por favor, en una versión razonablemente no muy actualizada, ¿ya? Que se pueda utilizar, digamos, en cualquier ordenador. ¿Listo? Eso por favor. Bien. Bien, empecemos entonces. El laboratorio número 1 corresponde a lo que es viscosidad. Eso lo han debido llevar con el docente de la asignatura en la parte de propiedades de los fluidos. Y entonces, nosotros acá tenemos, digamos, existen varios procedimientos y métodos para medir la viscosidad, desde muy sencillos hasta más complicados, donde requieren de mayor precisión. Entonces, este, por ejemplo, es un viscosímetro de capilaridad que nos permite, digamos, medir la viscosidad de fluidos poco viscosos, como el agua, gasolina, alcohol, en fin, todos esos líquidos ya de esas características. Luego aquí tenemos un viscosímetro de rotación, torque, ya que corresponde, digamos, aquí tiene una especie de unas campanitas o unas como especie de ollitas invertidas, que por la fuerza de rotación le van creando resistencia aquí y eso lo transforma en viscosidad, en unidades de viscosidad. Esto normalmente utilizan en los laboratorios químicos para medir la viscosidad de la leche, de los alimentos, de alguna cosa. Y yo le estoy indicando los más importantes. ¿No? Aquí tenemos un viscosímetro de Seidel. Existen varios también, ¿no?, de mayor tecnología. Sin embargo, estos viscosímetros de Seidel lo utilizan los ingenieros mecánicos para poder medir sus viscosidades de sus aceites. Ellos seguramente, es importante esto porque en función a eso está, ¿no?, el funcionamiento del motor. Entonces ellos lo van utilizando de esa manera. No vamos a ser mayor porque no nos sería muy útil. Sin embargo, lo estamos mencionando con fines de esto. El contenido del informe, por favor, van a mantener este orden, ¿ya? Vamos a tener un primer punto que se refiere al objetivo. Una vez que cambiemos seguramente a competencias, le vamos a poner competencia, ¿no? Y luego las competencias específicas. Pero de momento, dentro de lo que estamos en el actual sistema, entonces vamos a hacer así. El marco teórico, ¿no? Entonces siempre vamos a hacer una adecuación, seguramente con el docente, no sé si lo harán más profundamente o menos profundamente, porque yo siendo docente no me alcanzaría el tiempo, pero no sé cómo lo harán. Como tienen muy buenos docentes, yo creo que en ese aspecto no hay mucho problema.
los equipos y materiales. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Luego tenemos el procedimiento. Entonces, los resultados, las conclusiones y recomendaciones y la bibliografía correspondiente. Los anexos. En la parte de resultados, por favor, generalmente les vamos a dar una tabla, una matriz, para que ustedes vayan llenando ahí solo los resultados, ni un cálculo. ¿Dónde van a ir los cálculos? Aquí, a detalle y manuscritos. Por favor, ¿ya? Entonces eso vamos a hacer. Aquí tenemos una muestra de los equipos que vamos a utilizar, el viscosímetro de caída de esfera. Aquí ya son equipos de fábrica, sin embargo, lo que hagamos nosotros nos va a dar resultados bastante razonables, así es que no nos vamos a hacer mucho problema. ¿Listo? Aunque estos hay que tener los coeficientes, porque se trata en este caso de la interacción entre las partículas, ¿verdad? La viscosidad básicamente, entre otros aspectos. Entonces, se puede tener, simplemente vamos a ir con provecho, con resultados bastante satisfactorios. Entonces, con esta práctica, ¿qué se pretende dentro del estudiante? ¿No? Que conozca estos fundamentos práctico-teóricos para determinar el tipo de viscosímetro a usar primero para los distintos fluidos líquidos, ¿ya? Y además de sus valores correspondientes. Luego vamos a tener ya los objetivos específicos o resultados que queramos obtener. Vamos a determinar los fluidos más adecuados para obtener su viscosidad, de acuerdo al equipo disponible en el laboratorio. En el laboratorio básicamente tenemos este equipo que es el equipo de viscosímetro de caída de esfera. Entonces, en este caso, si utilizamos este equipo, ya, básicamente sirve solo para fluidos sumamente viscosos, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Luego vamos a determinar la viscosidad dinámica y cinemática para los fluidos viscosos. Claramente estamos repitiendo ya aquí. Luego hay que verificar que los fluidos cumplan con los criterios de la ley de Stokes. Si no cumple los criterios de la ley de Stokes, entonces se complica bastante, ¿no? Tendríamos que tener una tubería bastante larga, medir su tiempo y no se adecuaría. Con los fluidos viscosos que tenemos acá, entonces podemos trabajar. Hay que comparar con valores de viscosidad obtenidos en laboratorio con los existentes en la bibliografía u otro medio. Entonces, básicamente, vamos a tener siempre viscosidad de la glicerina, que es uno de los fluidos que vamos a utilizar, ¿ya? Luego, vamos a tener ya dentro del marco teórico. Entonces, ustedes seguramente esto lo van a ver con mucho mayor detalle cuando se entere de la asignatura. ¿Qué es viscosidad? Básicamente es la propiedad que tiene un fluido que nos indica la resistencia de movimientos relativos de sus moléculas, o sea, es la interferencia de movimiento que tienen sus mismas partículas. Entonces, aquí para poder explicar qué es la viscosidad cinemátrica, entonces se produce, dice, debido a una tensión cortante, ¿no? Debido a su viscosidad. Puede medirse en newtons sobre metro cuadrado o en libras fuerza por sobre pie cuadrado. En líquidos comunes, la magnitud de la tensión de corte es directamente proporcional al cambio de velocidad entre diferentes posiciones. Eso lo podemos ver aquí en este gráfico, ¿verdad? Es el ejemplo que hay en todos los libros, ¿no? Aquí tengo una placa fija y aquí tengo una placa móvil. A medida que muevo, si el fluido es viscoso, realmente viscoso, entonces, para ver claramente este efecto, ¿no? En nosotros también funciona como en el agua, ¿no? Pero es más, digamos, complicado de manejar esto, la separación tendría que ser muy pequeñita, en fin, sería un poquito complejo. Pero suponiendo que es un fluido viscoso. Entonces, esta placa, como es la interacción entre las partículas, al moverse esta placa, entonces va a arrastrar a las partículas que están juntas la misma distancia correspondiente. Y así va a ir disminuyendo mientras se acerca a la placa que no se mueve. Aquí la partícula no va a tener movimiento, ¿ya? Por tanto, vamos a tener lo siguiente. No lo que les habíamos dicho.
el líquido de frontera tiene la misma velocidad, ¿verdad? Además de la distancia, la misma velocidad que el del movimiento de la placa. Y en la placa fija va a tener la misma velocidad. Si no se está moviendo, entonces en el punto de abajo, ¿verdad? Aquí las partículas que son colindantes con la placa van a tener la misma velocidad del movimiento de la placa. Y en la placa fija, entonces estas no se van a mover. Entonces van a ser cero. Si la distancia, dice, entre estas dos superficies es muy pequeña, ya, entonces va a tener una rapidez de cambio de velocidad con respecto de la posición Y. Y ese cambio va a ser lineal, como podemos ver acá, o sea, proporcional, conformar una Z. Entonces, aquí hay un concepto que nos da la hidráulica y dice que la gradiente de velocidad es una medida de cambio de velocidad y se define como delta V dividido entre delta Y. O sea, es la variación de velocidad respecto a una distancia. Lo que se puede ver aquí, ¿no? Aumenta Y, aumenta la velocidad. Ahí en este gráfico nos dice todo eso, ¿no? Aumenta Y, aumenta la velocidad. Aumenta Y, aumenta la velocidad. Entonces se refiere a eso. Entonces, como estamos midiendo eso, entonces esa fuerza cortante que va a ocasionar que no se mueva esto entre las partículas, para que sea esto, le ponen un coeficiente que se denomina μ. Entonces la fuerza cortante va a ser igual a ese coeficiente μ por la variación de la velocidad respecto a la velocidad de la distancia. Bien. Donde esta constante de proporcionalidad μ se la conoce normalmente como viscosidad dinámica. Entonces, despejando de la anterior ecuación el valor de μ, vamos a tener que va a ser igual a la fuerza cortante dividido entre la variación de velocidad respecto a la variación de la distancia. Haciendo operaciones algebraicas, llegamos a esto, ¿no? Que tau por delta Y entre delta V. Bien, teniendo ya la expresión de lo que es, vamos a trabajar un poco con lo que son las unidades. Las unidades de viscosidad dinámica, por favor, las unidades ya van a venir ahí en la tabla. Yo sé que hay algunos que quieren presentar, no sé, en 8 unidades, Poisson, en fin. Por favor, vamos a mantener aquí las unidades. Eso me permite revisar sus informes. Yo voy a revisar los cálculos, los resultados, todo lo que hagan. Al ser un informe uno solo por grupo, me permite hacer todo eso. En cambio, si fuera de todos los estudiantes, digamos 30, entonces difícil, no voy a revisar, no veas, tengo que ser honesto. Entonces, aquí sí me permite revisar un informe. ¿Listo? Entonces, como habíamos dicho, la viscosidad dinámica va a ser igual a la fuerza o a la tensión cortante, ¿ya? O sea, no es fuerza, ¿no? Tensión cortante multiplicado por delta Y entre delta V. La tensión cortante es una fuerza sobre un área, ¿no? Por eso está en newtons sobre metro cuadrado. La distancia está en metros y la variación de velocidad en metros sobre segundo. Al final, las unidades de viscosidad en el sistema internacional van a ser en newtons por segundo sobre metro cuadrado. Bien. O considerando, ¿no? Ya disminuyendo, digamos, los nombres que se utilizan bastante, utilizamos los pascales, megapascales, en fin. Sabemos que un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un newton sobre metro cuadrado. En otras unidades, μ también podría ser a un pascal por segundos. En pascales por segundo también se podría medir y tendría esas unidades. Si se conoce la densidad del fluido, en este caso como nosotros vamos a hacer, vamos a medir densidad del agua o densidad del fluido que vamos a tener, densidad de la esfera, y esas, ¿en qué tenemos que transformarlas? En unidades de fuerza, ¿no? Pero acá vamos a determinar en el laboratorio esas densidades, ¿no? Que μ va a estar en términos de kilogramos masa en lugar de la unidad de fuerza de newtons. Entonces, si nosotros recordamos que es un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, reemplazando, vamos a tener que μ va a ser igual a, dice, 1 newton. Entonces, aquí nosotros tenemos 1 newton.
¿verdad? Perdón, aquí un newton. Newton, entonces tenemos aquí sobre segundos sobre metros cuadrados. Teniendo el newton acá, kilogramos masa por m dividido entre segundos al cuadrado, por segundos dividido entre metro al cuadrado. Haciendo las simplificaciones correspondientes, la unidad también de la viscosidad va a ser en kilogramos masa sobre metros por segundo, ¿no? Y de esa manera nosotros tenemos que las unidades también las podemos expresar en estas unidades. Bien, continuamos entonces. Entonces, básicamente nosotros en nuestros ejercicios, todo eso, ya lo han visto incluso ustedes, o lo van a ver, perdón, ustedes son de hidráulica o no, lo van a ver que, por ejemplo, cuando analicen el estudio de tuberías para determinar qué tipo de flujo tiene ustedes, en una tubería van a tener, como es digamos, es un estudio de la relación entre partículas, van a ver lo que es el número de Reynolds. Y ese número de Reynolds va a estar en función a la viscosidad cinemática. No siempre, no se puede colocar, como hemos visto, haciendo cambios de unidades, cambiando, también se podría en viscosidad dinámica, pero es mejor esto porque es más sencilla la forma. Entonces, la viscosidad cinemática, la hidráulica la define como el coeficiente entre la viscosidad dinámica y la densidad del fluido. Es como podemos tener ahí en la ecuación. ¿No? Entonces, las unidades de la viscosidad cinemática las vamos a tener de la siguiente manera. Entonces, aquí está en μ por 1 sobre densidad. Pues nosotros sabemos que μ está en kilogramos masa sobre metros por segundo. Multiplicado, la densidad es kilogramos masa dividido entre metros cúbicos. Haciendo las operaciones correspondientes, esto en metros cúbicos se va arriba, en fin, ¿no ve? O sea, haciendo las unidades nos va a dar que la viscosidad cinemática se mide en metros cuadrados sobre segundo en el sistema internacional. Bien, continuamos. Y aquí vamos a entrar a lo que son los fluidos newtonianos y los que no son newtonianos. En realidad, cuando vimos eso del movimiento de las placas, nos referíamos más o menos a lo que son los fluidos newtonianos, pero sin embargo aquí hay un gráfico que nos muestra más claramente lo que es el fluido newtoniano. Aquí tenemos el gradiente de variación de velocidad, o sea, delta B dividido entre delta Y. Y en el eje de las ordenadas tenemos la fuerza cortante. Cuando la relación es proporcional entre ambos pares de valores, entonces vamos a tener una recta, y a ese tipo de comportamiento le vamos a llamar fluido newtoniano. A los que tengan otro comportamiento, como esa de líneas rayadas, o de estas otras raya, puntos raya, o de estas otras tipos, a eso se los llama fluidos no newtonianos. Sin embargo, la ciencia que estudia esto básicamente se llama la geología, y establece las características de deformación y flujo de fluidos, y los clasifica en los siguientes. Habíamos visto fluidos newtonianos. Si el fluido tiene un comportamiento proporcional entre la tensión cortante y el gradiente de velocidad, se denomina fluido newtoniano. Y los otros serían los no newtonianos, ¿no? Si el fluido se comporta en forma no proporcional, entre la tensión cortante y el gradiente de velocidad, se denomina fluido no newtoniano. Entre estos fluidos tenemos, ¿no? Hay varios tipos de fluidos, los pseudoplásticos, los dilatores y los de Bingham, en fin, ¿no? Entonces, entre los fluidos que vamos a analizar tenemos algunos que se aproximan mucho a los pseudoplásticos, por ejemplo, los detergentes, ¿no? Es lo que hemos podido encontrar. Sin embargo, vamos a determinar sus propiedades correspondientes. ¿Con qué varía la viscosidad? Sabemos que es con la temperatura. Mientras más se calienta un fluido, se vuelve un fluido cualquiera líquido, ¿verdad? Entonces se va a volver como que más de fácil movimiento, ¿no? O sea, un movimiento como de lava. En cambio, si es un viscoso, entonces si disminuye su temperatura de ese fluido viscoso, va a tender a moverse más lentamente.
¿Cuáles son los métodos y equipos de medición de viscosidad? Solo vamos a citar algunos procedimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el viscosímetro de tambor giratorio o el de Torque, el que les decía, el viscosímetro de tubo capilar, el que sirve para medir viscosidades en fluidos poco viscosos, ¿no? Y el viscosímetro universal de Seidel, el que vimos en la derecha, y tenemos aquí el viscosímetro de caída de bola o esfera. Y ese es el con el que vamos a trabajar. Y existen otros tipos de viscosímetros, ¿eh? No los vamos a... Incluso vienen, ¿no? en los tarros de pintura antes vendían, ¿verdad? Para poder dosificar. Entonces, ¿qué hacían? Lo preparaban y si tenía un cierto tiempo de descarga, que en realidad era una medición de la viscosidad, era adecuada, ¿no? La proporcionalidad de estirar o aumentar la cantidad de pintura, ¿verdad? Entonces, existen un montón de equipos. Bien, vamos a analizar entonces el viscosímetro de caída de bola o esfera. ¿Por qué no le ponen... En realidad, puede no solo utilizarse una bola o esfera, podrían ser otros accesorios también. Pero, como es el más sencillo de utilizar y el que tiene menos, digamos, aspectos que puedan utilizarse de otra manera, por ejemplo, un cubo no va a tener el mismo comportamiento que de una esfera. Aún así, existen, digamos, ya gráficas, tablas, como lo vamos a ver posteriormente. Principio. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Cuando se lanza la esfera, ya, esta esfera, ¿verdad?, se ha lanzado, entonces va a llegar a un punto en que su recorrido va a ser constante, o sea, va a tener una velocidad constante. Y a eso se le llama velocidad final o terminal. Entonces, en esta esfera, cuando se lanza, ¿qué fuerzas están actuando? Su peso propio, después su fuerza de arrastre o sustentación y su fuerza de empuje, lo que es el famoso principio de Arquímedes, ¿verdad? Entonces, vamos a tener esas tres fuerzas. Luego, lo que les decía, ¿no? Cuando se lance la esfera, va a ir al principio, como va a tener una fuerza, incluso porque va a ir cierta parte por el aire, aún le tratemos de lanzar de muy cerca, siempre va a tener una mayor velocidad. Entonces, va a ir disminuyendo esa velocidad, ¿verdad? Y a medida que disminuye esa velocidad, va a llegar a un punto en que su velocidad se vuelva la velocidad terminal. Bien. En este viscosímetro se mide el tiempo en que tarda en recorrer, como puede verse claramente. O sea, lo que nosotros hacemos básicamente va a estar en función a la que alcance esta esferita al llegar a su velocidad terminal. Y desde donde empiece hasta donde llegue ahí. Entonces, por esto, para tener, digamos, unos resultados más coherentes, ya, por favor, les voy a buscar, eso es como su trabajo de ustedes, es una... Nosotros llevamos a ver en qué nos diferenciamos, por ejemplo, con un técnico. Un técnico, cuando hace práctica, hace un informe. Nosotros, ¿qué hacemos cuando hacemos un trabajo? ¿Qué le llamamos? Proyecto. ¿Por qué le llamamos proyecto? Porque va más allá de lo que hemos aprendido en clase, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos diferencia de un técnico. Puede hacer el mismo laboratorio, pero él no, o sea, tienen que darle todo hecho para que repita. En cambio, nosotros no. Entonces, van a buscar una aplicación que se llama Sequence.com. O si tienen otro, si encuentran otro mejor, no importa. Lo que queremos es una filmadora, una aplicación de filmación, ¿ya? Y que además tenga cronómetro. Y ese cronómetro tiene que ser con precisión de ser posible a la milésima de segundo, ¿ya? Entonces, preferentemente, ¿ya? Entonces, esa filmadora, ¿qué nos permite? Entonces, nos permite ir sacando los resultados fotograma a fotograma, o sea, foto a foto, porque un video es una secuencia de fotos, ¿no ve? Entonces, abriendo, ampliando, se puede llegar, digamos, a esta posición. Cuando yo voy a tener aquí las marcas, entonces, cuando esté aquí, ¿qué lectura estoy leyendo? Baja más abajo la esferita, ¿qué lectura estoy teniendo? De eso se trata. Entonces, con eso voy a tener
digamos, identificado cuál es el punto donde está alcanzando su velocidad terminal o final. ¿Está claro? Para eso es, ¿ya? Lo podemos hacer con cronómetro y si lo hacemos con cronómetro, nuestros resultados no van a ser tan satisfactorios. ¿Listo? Entonces, por favor, entonces vamos a tratar de hacer de esta manera. Los que no pueden, ni modo, van a tener su nota, ¿no? Y los que hagan con eso van a tener un plus de 5 puntos en su informe. Entonces, 5 o 10 vamos a ver, ¿ya? Entonces, para que ustedes vayan viendo y haciendo. ¿No? Sigamos entonces. Bueno, aquí tenemos ya la descripción de las tres fuerzas de equilibrio. La fuerza debida al peso, ¿ya? Entonces, la fuerza debido al arrastre, perdón, a la fuerza de empuje más la fuerza de arrastre. Entonces, gamma sub S le vamos a llamar el peso específico de la esfera, que es diferente a la densidad, ¿verdad? Aquí vamos a tener el peso específico del fluido, B, el volumen de la esfera y D, el diámetro de la esfera. Entonces, vamos a partir de esos datos. Por tanto, el peso de la esfera, ¿a qué va a ser igual? El peso de la esfera básicamente va a ser ¿a qué? A su peso específico multiplicado por su volumen. El volumen de una esfera sabemos que es pi sextos por el diámetro al cubo. Luego, la fuerza de flotación, ¿a qué va a ser igual? Es la fuerza que, dices, reemplaza al volumen desplazado, ¿verdad? O sea, va a ser el peso específico del fluido por el volumen. O sea, va a ser la densidad del fluido por pi por d al cubo dividido entre 6. Bien, continuamos entonces. La fuerza de arrastre, esto es un poquito más, digamos que requiere mayor análisis. Básicamente ofrece la ecuación que nos muestran los textos de hidráulica, es esta, ¿no? A un coeficiente de arrastre o sustentación multiplicado por la densidad del fluido multiplicado por la velocidad al cuadrado y dividido entre 2 y multiplicado por su área. Entonces, aquí este término va a depender de la fuerza de estancamiento, del comportamiento que tiene esta esfera al caer. Aquí, ¿por qué utilizamos un coeficiente de arrastre? Yo siempre digo, en hidráulica, todavía sigue es una ciencia en crecimiento. O sea, si van a ver ustedes, no es, digamos, como, por ejemplo, en la resistencia de materiales, ¿no? Ahora que se tienen herramientas que nos permiten calcular de forma más precisa, también incluso las hay, ¿no? Los elementos finitos en resistencia de materiales. Yo no solamente utilizo la ecuación de la tensión, sino utilizando un elemento finito para cada nudo de eso, puedo determinar su resistencia y eliminar y estimar, digamos, cuál es el punto crítico, por ejemplo, de una llave, o de un elemento, de una cercha, en fin, ¿no? Entonces, se puede hacer de esa manera. Entonces, aquí, debido a que esto es un poco complejo, entonces, este coeficiente de arrastre es lo que tenemos que establecer de acuerdo a las... vamos a ver que este coeficiente, como es tan complejo, sin embargo, para fluidos viscosos, esto se puede establecer de manera un poco más sencilla, de acuerdo ya a estudiosos. Todas estas ecuaciones vienen desarrolladas 2, 3, 4 siglos, ¿no? Así es que no es... Sin embargo, y como les digo, un análisis así, como lo hiciéramos, por ejemplo, en una estructura especialmente metálica, no es posible, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la diferencia? En realidad, el agua ni siquiera es un sólido, sino es una masa, ¿no? Fluido. En cambio, la estructura metálica es un cuerpo sólido, entonces eso es más, ya se ha estudiado bastante y se tienen muchas ecuaciones, en fin, todo eso. Y aquí, de acuerdo a esta definición de arrastre, que lo han hecho en laboratorios, todo eso, es el área. Y este área va a ser el área proyectada. Y vamos a ver qué es el área proyectada posteriormente. Acá dice, ¿no? El coeficiente CD, entonces, es un coeficiente de arrastre adimensional. Su valor depende de su forma, orientación, con relación a la orientación del fluido, en fin, su rugosidad, incluso, o sea, es bastante complicado.
Por tanto, la cantidad, dice, de ese de rho por la velocidad al cuadrado es la cantidad o valor de presión dinámica. Entonces, esa va a ser la presión dinámica. Bueno, aquí describiendo un poco las variables, B es la velocidad de la corriente del fluido libre, A, área del cuerpo, tanto el área de la superficie o la máxima sección transversal perpendicular a la dirección del flujo. O sea, lo que les decía es el área proyectada. ¿Cuál va a ser el área proyectada? El mayor diámetro, ¿no ve? De la esfera. Y el área tenemos que hallar de eso. Bien. Para poder analizar este último, de la fuerza de presión, entonces en la figura observamos, digamos, una esfera que va transitando. Nosotros en realidad vamos a ver esto, ¿sí? Esta esfera va cayendo, o en su caso puede ser al revés también, que la esfera esté fija y el fluido se mueve. Listo. En nuestro caso, ¿qué va a estar fijo? El fluido. Lo que se va a mover va a ser la esfera. De todas maneras, aquí tenemos dos puntos que podemos distinguir. Un punto 1 y un punto S. ¿Ya? Entonces, a estos dos puntos en comportamiento de fluidos le podemos, digamos, aplicar la ley de energías, o en su defecto, por lo menos, la ecuación de Bernoulli, ¿no? El principio de Bernoulli. Entonces, vamos a tener el punto S, normalmente se lo denomina punto de estancada o estancamiento. Entonces vamos a tener denotado por la letra S. Se usa para describir este punto. Entonces, este puntito donde se supone que la velocidad va a ser 0, entonces lo expresamos. La relación entre la presión PS, que aquí va a tener una PS, una presión de estancamiento, y la correspondiente al punto 1 donde no hay disturbios, ¿verdad?, de las ondas, como podemos ver aquí. Están rectas, va a llegar aquí este punto de estancamiento, y ese punto de estancamiento va a hacer que las ondas de flujo sean diferentes, ¿no? Entonces, para dicho efecto vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación de Bernoulli? Para este punto, ¿cuántas energías vamos a tener? 3 energías. En la ecuación de Bernoulli, ¿qué es lo que no se considera? No se considera pérdidas de carga. No, en nuestros sistemas, básicamente esto es para hacer una demostración teórica. Cuando vayamos a hacer nosotros nuestros sistemas de análisis, por ejemplo, de sistemas hidráulicos, ¿utilizaremos la ecuación de Bernoulli? Nunca. ¿Por qué? Porque son sistemas hidráulicos donde vamos a tener pérdidas de carga, ¿ya? Entonces, eso va a ser así. Bueno, desde un punto de vista de análisis teórico, entonces, ¿qué va a pasar? Si este es un punto de estancamiento, el punto S, ¿verdad? Si este es un punto de estancamiento, su velocidad va a ser 0, próxima a 0. Si esto aquí tiene la misma energía potencial que la misma energía de potencial, o sea, esto es una recta, aunque entre este gráfico, me olvido cambiar este gráfico, lo he sacado de un gráfico, de un texto que estaba en PDF, o sea, escaneado, o sea, y no está bien, ¿no? Pero en cualquier libro, esto es de Mott, creo, si ustedes quieren, para verlo, lo pueden ver ahí. Las energías potenciales aquí y en este punto van a ser iguales. Por tanto, con esto se van a simplificar. Este término de la velocidad de estancamiento también se va a simplificar, esta energía de velocidad, y vamos a tener la siguiente expresión. Que la presión en 1, o sea, la energía de presión, sabemos que la energía de presión es igual a la presión dividida entre su peso específico, más la energía de velocidad en el punto 1, v sub 1 al cuadrado, dividido entre 2g, igual a la energía de presión, PS dividido entre G. Bien. Si nosotros consideramos que la densidad es igual ¿a qué? Al peso específico dividido entre la fuerza de gravedad, despejamos ES, o sea, la presión de estancamiento. Vamos a tener que es igual a la presión en el punto 1 más la presión en el punto 1 también elevado al cuadrado dividido entre 2. Por tanto, la presión de estancamiento es mayor que la presión estática en la corriente.
libre por la magnitud de la presión dinámica, ¿no? Entonces, esto va a ser la presión dinámica. La energía cinética de la corriente en movimiento se transforma en un tipo de energía de forma de presión, o sea, una energía de presión. Este incremento en el punto de estancamiento hace que se produzca una fuerza de arrastre. Bien, esta fuerza no depende solamente de la presión de estancamiento, sino también de la presión de la parte trasera. O sea, ¿qué significa? Al llegar estas aguas aquí van a formar un torbellino. También depende de este comportamiento de este torbellino, no siendo difícil de predecir estos comportamientos, ¿no? Se impone un coeficiente de arrastre CD. Por eso es que se impone ese coeficiente CD. Por tanto, además, como estamos considerando en este punto el arrastre, entonces la presión P1 lo descartamos, ¿ya? Porque va a ser más importante esta presión, ¿verdad? Que habíamos dicho, su valor va a ser mucho más grande que esta presión. Por tanto, la fuerza de arrastre va a ser este coeficiente de arrastre por la fuerza o por la presión de estancamiento, P, por la velocidad al cuadrado dividido entre 2 y por el área. O sea, se refiere a esta velocidad V en este punto, donde el flujo es, digamos, que tiene líneas de flujo permanentes, o la misma dirección. Bien. El coeficiente de arrastre. Entonces, hasta aquí estuviéramos bien. Su magnitud depende de muchos factores: forma del cuerpo, número de Reynolds, rugosidad de la superficie y la influencia de los cuerpos o superficies de la densidad. Como vamos a hacer un viscosímetro cilíndrico, las paredes de ese cilindro van a influir, ¿ya? Y entonces vamos a utilizar una corrección que nos da el libro que tenemos en la biblioteca. Ahorita no me acuerdo el autor, pero está aquí en la presentación. Bien. Entonces, el coeficiente de arrastre para esferas y cilindros, ya. Existen gráficos que muestran valores de estos coeficientes de arrastre CD. Entonces, esto los podemos ver en cualquier libro, estas gráficas. En cualquier libro de mecánica de fluidos o de hidráulica, ¿no? Entonces, esto está en función al número de Reynolds versus el coeficiente de arrastre. Entonces, podemos determinar si nosotros tenemos una esfera, entramos con el número de Reynolds, llegamos a la curva y podemos determinar su coeficiente CD. Entonces, entonces, para poder hacer este gráfico, debido tardar bastante al hacer el resultado de todas estas cosas. No es que haga una vez y ya está, ¿no? Y vieron, para llegar a esta conclusión, que dependía de un factor, que era la viscosidad. Partieron de la definición de viscosidad, que es igual a la densidad por la velocidad por el diámetro dividido entre la viscosidad dinámica. Y sabemos que la viscosidad cinemática es la viscosidad dinámica dividido entre la densidad. Por tanto, el número de Reynolds en su expresión más sencilla para fluidos va a ser igual a la velocidad por el diámetro dividido entre su viscosidad cinemática. D es el diámetro del cuerpo, P es la velocidad que va a tener ese cuerpo, Rho es la densidad del fluido y mu es la viscosidad dinámica. Y B es la viscosidad cinética. Entonces, en función a esto, ¿verdad? En las gráficas se ha podido observar, en los estudios se han podido establecer que para valores de números de Reynolds entre 100 a 0,10, fluidos muy viscosos. Entonces, van a darnos valores solo para este tipo de fluidos. Cuando tengamos esta curva. ¿Por qué es esto? Vamos a ver posteriormente por qué no se puede hacer, por ejemplo, para 10.000 o, por ejemplo, aquí para 0 y tantos. Y aunque para eso sí se podría, pero para los que sean mayores a 100, por ejemplo, es sumamente complicado. ¿No? Entonces, el coeficiente de descarga es un valor, por ejemplo, de esta tabla se saca. Si yo tengo un número de Reynolds igual a 10, ya llego hasta la gráfica de la esfera y puedo determinar aquí 4 su número, o sea, su coeficiente de viscosidad, su coeficiente CD. Y lo mismo, así se va buscando, ¿no? Para un valor de 1, por ejemplo,
aquí y voy a tener el valor de correspondiente a 1. Está 1 aquí y ya. Aquí está 100, entonces vamos aquí y obtenemos eso. Sin embargo, para otros valores, por ejemplo, para valores ya mucho más grandes, aquí, bueno, 1000, 10.000, en fin, 100.000, eso, si nos fijamos es un comportamiento casi horizontal. No se va a poder establecer, digamos, su viscosidad, su valor, perdón, su coeficiente de arrastre de forma muy sencilla, es complicado eso. No, aquí lo que dice aquí, para valores de números de Reynolds de 1000 o 100.000, el valor de CD varía entre 0,36 y 0,46. Pero no sabemos exactamente cuánto es de 1020, por ejemplo, o 1050. Es complicado. Conclusión, para valores muy pequeños de números de Reynolds menos a 1 o aproximadamente a 1, el arrastre es debido casi en su totalidad a la fricción, o sea, a la interrelación de las partículas. Para números de Reynolds grandes predomina la presión de arrastre. Bien. Por tanto, FD es igual a CD por la densidad por la velocidad al cuadrado dividido entre 2 por el área, lo que habíamos escrito al principio. La fricción de arrastre sobre esferas en flujo laminar. Esto es sumamente importante cuando vayamos a definir lo que es flujo laminar. En la práctica, por ejemplo, en fluidos, en canales, lo vamos a ver, muy raras veces se presenta un flujo laminar. No, entonces, para la determinación, entonces, tenemos que tener velocidades bajas en fluidos viscosos. ¿Cuándo se van a presentar las velocidades bajas? Cuando el fluido sea viscoso, no se va a mover lentito. Y es para fluidos con números de Reynolds muy pequeños. Entonces, de lo que hemos pedido ver en las gráficas y en lo que hemos venido hablando. Entonces, no se presenta separación y el mapa de contorno es el siguiente, ¿no? En un fluido viscoso, pues lo que vemos que teóricamente lo que se quiere demostrar es que cuando vaya cayendo esta esfera, pues ¿qué va a pasar? Que sus líneas de flujo van a permanecer así constantes, ¿no? Como se puede ver en el como podemos ver acá, ¿no? Entonces, son líneas constantes. Por tanto, virtualmente todo el arrastre es debido ¿a qué? A la fricción, más que a la presión de arrastre. Entonces tenemos, por tanto, señor estudioso George Stokes dice, se va a utilizar unas esferas que se muevan en fluidos viscosos cuyo número de Reynolds sea aproximadamente igual a 1. La relación del coeficiente de CD, como habíamos descrito, depende de muchos factores. Entonces, él simplemente lo llevó, este CD, a que valga 24 entre el número de Reynolds. Entonces, eso es lo que establece este señor Stokes. Listo. Por tanto, tomando la ecuación de fuerza de arrastre, vamos a tener que CD, y tenemos aquí la fuerza de arrastre, ¿verdad? Aquí está. CD por la densidad por la velocidad al cuadrado entre 2 por el área. Si este CD ya nos dice que lo podemos reemplazar para fluidos sumamente viscosos por 24 entre el número de Reynolds, por la densidad por la velocidad al cuadrado entre 2 por el área. Entonces, esta sería inicialmente nuestra ecuación de fuerza de arrastre. Luego, el número de Reynolds sabemos que es igual a la velocidad por el diámetro por la densidad dividido entre la viscosidad dinámica. Reemplazando en la anterior ecuación lo que es el número de Reynolds, entonces vamos a tener esta expresión, ¿no? 24 entre la velocidad por el diámetro por la densidad por μ por la presión de estancado, la presión estática, de estancamiento, la densidad por la velocidad al cuadrado dividido entre 2 por el área.
Reemplazando y haciendo operaciones algebraicas, 24 entre 2, de ahí viene, ¿no? 12 por la viscosidad, esto va a subir arriba, ¿verdad? Bueno, eso ya se ve claramente. Por la velocidad, por el área y por el diámetro, o dividido entre el diámetro. Bien, entonces, como se definió que el área va a ser el área proyectada máxima, y el área proyectada máxima de una esfera, ¿qué va a ser? Su diámetro, ¿verdad? Entonces, que va a ser igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Luego, reemplazando en la anterior ecuación, ¿no? Reemplazando esto en esta ecuación, el área, vamos a tener que va a ser igual a 12 veces mu por la velocidad por pi cuartos por d al cuadrado dividido entre d. Haciendo operaciones algebraicas de esta expresión, vamos a tener que esto es, ¿no? 2 entre 4, 3 por pi, por mu, por la velocidad y por el diámetro correspondiente de la esfera. Entonces, esta vamos a tener para la ecuación de la fuerza de arrastre. Ya entonces, teniendo definidos los valores de las tres fuerzas, habíamos dicho, esta es la ecuación de equilibrio, y ya alcanzado ya la velocidad terminal o constante, va a ser igual al peso, que va a ser igual al peso específico por pi por d al cubo dividido en 6. Y que debe ser igual al peso de empuje, peso específico de flotación por pi por d al cubo dividido en 6, más la fuerza de arrastre que establecimos hace ratito, en la anterior diapositiva. 3pi por mu por la velocidad y por el diámetro. Entonces, haciendo operaciones de acá, despejamos mu y finalmente decimos que la ecuación para poder calcular la viscosidad cinemática es igual a ¿qué? Esto lo van a ver en los textos. El peso específico de la esfera menos el peso específico del fluido multiplicado por el diámetro al cuadrado, dividido entre 18 veces la velocidad. Aquí no hemos considerado de un otro factor que depende es de los, digamos, del recipiente que lo va a contener. Entonces tenemos que considerar ese aspecto, ¿ya? Bueno, aquí vemos en primer lugar las unidades. El peso específico de la esfera, ¿en qué está? En newtons por metro cúbico. Esto es para ayudarles para que analicen y hagan su informe. El peso específico del fluido, ¿en qué está? En newtons sobre metro cúbico. El diámetro en metros y la velocidad en metros sobre segundo. Por favor, traten de mantener, por eso estoy haciendo aquí las unidades, ¿ya? Porque no es que no se puede, se puede, ¿no? Yo puedo expresar esto en libras fuerza, no sé, en otro tipo de unidades, pero a mí no me permite, pues tendría que estar transformando. Definitivamente, ¿yo qué voy a hacer? El resultado no está en las unidades que se ha solicitado, pues no tiene nota, ¿no? Es simple, ¿ya? Pero simplemente por eso. Ustedes cuando ven a trabajar ya verán qué unidades van a utilizar o qué es lo que les dice, cómo deben hacer ese su trabajo, va a haber una normativa, en nuestro caso un pliego de especificaciones técnicas, en fin, funciona eso. Entonces, para corregir esa influencia de las paredes de la probeta, el libro de hidráulica de Gilberto Sotelo, este apellido no podía recordar, ¿no? De hidráulica que hay en la biblioteca de la casera, este es un librito antiguo, de mis épocas de estudiante, incluso de más antes parece. Muy buen libro. Cuando se usa un cilindro como recipiente. Él dice, la velocidad corregida debe ser a la velocidad calculada, que va a ser la distancia que va a tardar en recorrer, ¿verdad? Esa velocidad la vamos a determinar, por 1 más 2.4 por el diámetro de la esfera dividido entre el diámetro de la probeta. Por tanto, finalmente, la ecuación para calcular la viscosidad dinámica va a ser la que se muestra, ¿no? Al peso específico de la esfera menos el peso específico del fluido multiplicado por el diámetro al cuadrado dividido entre 18 por la velocidad corregida. ¿Ya? Se debe verificar además ¿qué cosa? Que cumpla la ley de Stokes. ¿Ya? Entonces puede darse Stokes, 1, 5, 10, hasta 100 más o menos podemos, ¿no ven? Se acepta, ¿ya? Pero si me da 1000, 2000, 3000, ya no sirve, ¿no ve? Algo hecho mal. Lo
nuestros fluidos, ¿qué son? Viscosos. Y listo, eso es básicamente. Y la viscosidad cinemática, tienen la ecuación de ahí, tienen que extractar, ¿no? Eso es un poco para que ustedes vayan trabajando. Si todos le vamos a dar ahí la ecuación, no, tienen que trabajar ustedes, tienen que analizar un poquito, revisar la información, libros y todo eso. ¿Qué equipos necesitamos? Probeta graduada. Entonces vamos a utilizar una probeta transparente o translúcida, ¿no? Translúcida es donde se puede ver, aunque sea tenuamente, el nivel del líquido. Debe estar esta probeta correctamente graduada. Entonces vamos a utilizar ese tipo de probetas. Un termómetro debe ser por lo menos con una graduación al grado centígrado, ¿no? Entonces ese termómetro que vamos a utilizar va a ser de alcohol. Las esferas, se pueden usar esferas metálicas, de cristal u otro material, pero que sea de peso específico muy mayor al tuyo. Si yo les voy a dar ya las hojas donde diga esfera de cristal grande, entonces ustedes, la que tengan la esferita más grande, ahí anotan sus datos. ¿Por qué? Porque les daba para que anoten a ustedes y para revisar para mí se complicaba bastante. Entonces, eso les voy a pedir, por favor. Las esferas, ahí van a estar anotando. Portaesferas, ¿por qué utilizamos portaesferas? Si colocamos encima la balanza se va a rodar, ¿no ven? Entonces tengo que utilizar un portaesferas para colocar ahí la esfera. Vamos a hacer igual que ya llevó mecánica de suelos ustedes, ¿verdad? Han hecho peso, probeta o resistencia de material, peso, probeta vacía, o sea, lo que se hace, un procedimiento va a determinar una densidad. Vamos a hacer lo mismo. Fluidos viscosos, entonces vamos a cargar en las probetas los fluidos viscosos. Básicamente, este es la glicerina, ¿verdad? Luego tenemos el aceite de ricino, que es muy caro, un poquito, creo que así cuesta 600, 500. Algún lubricante viscoso, ensucia bastante las cosas, y los detergentes. Entonces los detergentes tenemos de 2, 3 tipos. Entonces vamos a colocar ahí. Usted trabaja con lavavajilla, usted trabaja con jabón líquido más glicerina, o trabaja con jabón líquido, en fin, les vamos a dar para que usted, solo 2 van a hacer, ¿ya? El problema que tenemos aquí, la limitante, es la balanza. Tenemos una sola balanza. Por favor, y para los otros les vamos a dar calibrador, les vamos a dar micrómetro, todo a cada grupo, ¿ya? Entonces todos van a poder seguir trabajando. Bien, continuemos con los equipos y herramientas. El cronómetro. Entonces, el cronómetro les vamos a enseñar a manejar. Es de 10 etapas o memorias. Entonces, básicamente aquí tenemos los siguientes componentes. Aquí tenemos la tecla modo. Entonces, con esta tecla modo se debe buscar de que esté en esta pantalla. Yo creo que lo ven de aquel lado, ¿sí? De este lado no se ve. Entonces, tiene que estar en esta pantalla. Tienen que llegar hasta esta pantalla. Así es que si está en esta pantalla, no lo vuelvan a hurgar. Si no, van a querer apretar y como son resortitos, tanto van a apretar que se va a arruinar. Entonces, por favor, eso les vamos a hacer. La tecla modo, entonces sería esa. La tecla desde inicio, entonces tenemos acá. Aquí tenemos la tecla de inicio y de final. Con esto empezamos, cuando esté en 0, llega a la parte donde empezamos a medir el recorrido de la esferita y apretamos la tecla. Entonces, para la siguiente marca, apretamos esta y para los otros siguiendo. Y la última, finalmente cerramos con esto. Solo podemos hacer 10 lecturas, tenemos de 10 memorias, ¿ya? Y cuando hayamos acabado, entonces vamos a tener la tecla de recuperación de datos. Con eso entonces vamos a ir trabajando siempre con datos acumulados. Por favor, no me van a ir restando y anotando, restando. Eso es para que hagan en su casa. ¿Está claro? Muy bien, entonces lo vamos a entender claramente. Tecla de recuperación. Entonces con eso nosotros recuperamos los datos. Les vamos a indicar, y aquí el trabajo yo les voy a indicar las veces que sea a cada grupo. Pero sí, lo que vamos a hacer es tratar de hacerlo más ágilmente. Y lo que no esté claro, me vuelven a pedir que les explique y yo les voy a explicar, ¿ya?
La balanza. Entonces, la balanza que tenemos una balanza mecánica muy precisa, o sea, no hay necesidad. Entonces, las densidades, como vamos a determinar tanto de la esfera como del fluido, entonces no vamos a tener discrepancia de valores. Lo vamos a determinar en laboratorio. Bueno, la balanza, básicamente, ¿qué tiene? Un portaobjeto, ¿verdad? Donde vamos a colocar el objeto. Esto es el portaobjeto o platillo, algunos le llaman, ¿no? Ahí está. El tornillo de calibración que está aquí. Las basas donde vamos a ir estableciendo los pesos que nos van a dar. Y bueno, aquí tenemos una plaquita que funciona con el tornillo de calibración. Esto lo vamos a corregir. No está demarcado aquí por unas líneas. Cuando movamos esto, entonces cuando coincidan las dos líneas, quiere decir que la balanza ha sido calibrada. ¿Listo? Bien. El micrómetro. Bueno, tenemos acá un micrómetro de tipo mecánico también. Entonces esto nos da hasta la centésima, incluso milésima de milímetro. Entonces se puede leer claramente y vamos a ir anotando los diámetros de las distintas esferas. El calibrador es digital, así es que es muy fácil de leer, hay que leer nada más, para medir el diámetro de la probeta. Y las probetas graduadas pequeñas, de 100 ml generalmente, ¿para qué los vamos a utilizar? Para determinar las densidades de los fluidos. El procedimiento. Hay que llenar las probetas con fluidos a analizar, ¿no? Las probetas principales, donde vamos a lanzar las esferitas. Vamos a lanzar las esferitas, entonces esas hay que irlas llenando. Posiblemente ya estén llenas, ¿por qué? Porque cuando llenamos rápidamente, si uno no lo hace con cuidado, lo llena de burbujas y no nos van a dar los resultados. Nos van a dar resultados, ¿no? Pero no los más idóneos, ¿ya? Entonces, por favor, eso posiblemente cuando ustedes vengan a trabajar, ya van a tener ese fluido colocado en las probetas. Hay que medir los diámetros de las probetas. ¿Para qué? Para hacer el ajuste de la velocidad. Vamos a utilizar las probetas de 100 ml, como les decía, para determinar la densidad de los fluidos. Hay que pesar las probetas, ¿verdad? Con el fluido más, entonces se resta la diferencia de pesos y tenemos el peso del fluido. Hay que establecer los volúmenes que contienen, entonces vamos a ver en las marcas de las probetas. Listo. Llegamos al procedimiento. Esos son los equipos que vamos a utilizar. Hay que determinar el peso efectivo del fluido, ¿no? Entonces, el peso total de la probeta más el fluido, restar el peso de la probeta vacía y obtener el peso efectivo del fluido. Hay que determinar la densidad del fluido, ¿no? Para determinar este valor, dividir el peso efectivo del fluido entre el volumen efectivo del fluido. Determinamos de esa manera la densidad del fluido. Para la esfera, ¿qué vamos a hacer? Hay que pesar el recipiente vacío donde vamos a colocar la esfera. Hay que determinar luego el peso de la esfera más el portaesfera, ¿no? Entonces vamos a tener ahí. Y restando ambos pesos, igual que en el fluido, vamos a tener la densidad correspondiente del fluido. O el peso efectivo, perdón, de la esfera. Luego hay que medir el diámetro de la esfera usando el micrómetro. Vamos a usar el micrómetro para que ustedes puedan establecer el diámetro de la esfera. El procedimiento seguimos. Determinar los tiempos de velocidad terminal. Entonces, vamos a definir los niveles en las marcas correspondientes. Son probetas donde se les ha colocado una cinta. Entonces, en plástica, y entonces vamos a ir diciendo, este grupo hace cada 3 centímetros, este otro grupo hace cada 4 centímetros, este otro grupo hace cada 5. O sea, sus datos, sus resultados van a ser diferentes. Entonces, les rogamos trabajar con los resultados y con los datos que se les haya dado. Hay que soltar la esfera lo más próximo al centro del diámetro de la probeta. Leer los tiempos recorridos de cada tramo, acumulados a nivel previamente establecido. Medir la temperatura del fluido, ¿no?
entonces usando un termómetro que esté correctamente calibrado. El termómetro preferentemente debe ser de mercurio con lectura a la unidad de grado. Nosotros vamos a utilizar termómetros de alcohol. Es más fácil de leer, se nota más. Cambio en el mercurio, muchas veces no se puede ver a qué nivel está el mercurio. Hay que acostumbrar la vista. Además que no tenemos, son mucho más caros. Entonces vamos a utilizar uno, creo que tenemos. Para que nadie esté en desventaja, entonces a cada grupo vamos a dar termómetros de alcohol. Y los resultados. Esto por favor les recomiendo que lo hagan como está. Me dirán, uno va a hacer la teoría y va a hacer esto, está bien. Lo imprimen ahí. Y el que ha hecho los cálculos, no sé cómo lo harán, no estoy diciendo cómo van a hacer, simplemente me estoy imaginando, porque yo los he visto hacer en los otros semestres, hacen, ¿no? Y uno le hacen calcular, al otro, en el otro laboratorio, otro calculará, no sé, en fin, eso ustedes se organizarán, pero no se olviden que al final tienen que dar un examen, y si no han hecho, no hay la disculpa, yo no he hecho esa parte, por favor, ¿ya? Yo he hecho siempre la teoría, he hecho en anillar, he pagado, o sea, no estamos en colegio, ¿no? Ustedes ya responsablemente como profesionales tienen que trabajar. Entonces, el fluido, el nombre, ¿no?, del fluido, digamos glicerina, peso específico del fluido, ¿en qué unidad está? En newton sobre metro cuadrado. ¿De qué material es la esfera? Cristal, digamos, ¿no? El cristal grande. Peso específico de la esfera, newton sobre metro específico, sobre metro cúbico. Viscosidad dinámica, newtons por segundo sobre metro cuadrado. Viscosidad cinemática, metros cuadrados sobre segundo. Número de Reynolds, ¿qué número de Reynolds han calculado? ¿Está claro? Listo. Entonces, con eso nosotros tenemos la viscosidad, lo comparan, digamos, esto sea de la glicerina, sí tenemos. Buscan bibliografía y cuál es el valor que da de la glicerina. No nos olvidemos que no nos va a dar casi nunca el valor exactito, por varios factores. Nosotros estamos, para empezar, en altura, o sea, la física de la altura varía siempre, hay muchos resultados. Pero eso no quiere decir que, digamos, en el libro diga 2, digamos, ¿no? Y nosotros saquemos 2000 o 3000, no hay, no veo, o 200, no hay. Tendrá que ser 2 y el otro 3, no sé. En fin, las unidades van a estar por 10 a la menos 3, eso, ¿no? Entonces, en fin, todo eso. ¿Listo? Solo esta tablita. Si han hecho en otros laboratorios, por favor, olvídense lo que han hecho, ¿ya? En este laboratorio. ¿Y por qué estamos haciendo así? Porque cuando ustedes hagan su tesis, en su teoría van a mostrar así en su documento estos resultados. ¿Dónde van a estar su análisis de topografía, de mecánica? En anexos. Entonces, por eso es que en anexos ustedes van a presentar todos los cálculos. Las conclusiones y recomendaciones, no más de 2 páginas, ¿no? Entonces, ahí no quiero una descripción de ¿no? De hemos hecho así, ¿no? Sino el resultado tal, por ejemplo, de la glicerina se parece en tanto, habiendo consultado, corresponde el valor aproximado. Del detergente líquido se ha buscado en y no se ha encontrado, sin embargo, este valor parece, son cosas así, técnicas de laboratorio, ¿ya? Por favor. ¿No? Porque si no, cuando vayan a trabajar, especialmente, bueno, los que se quedan en la ciudad al lado de una computadora, felices, ¿no? Y los demás hay que ir al campo, ¿no? Y ya hacen su informe, hemos partido a las 8 de la mañana, hemos llegado a las 10, hemos comido comida. Y no, pues eso no es un informe técnico, ¿no? Entonces tenemos que aprender a hacer un informe técnico. Y en anexos, esto es para mí lo más importante, la hoja de datos y los cálculos a detalle y manuscritos. No se aceptan en ordenador. Son 5 laboratorios, son 8 personas por grupo, o 6. ¿Cómo van a poder calcular jóvenes? Aquí no hay ni siquiera análisis estadístico, nada. En los otros laboratorios va a haber análisis estadístico. ¿Está claro? Bien, jóvenes, entonces todos esos cálculos a detalle.
Y básicamente eso es lo que vamos a hacer en el laboratorio número 1. Todo lo que hemos escrito hay en cualquier libro de mecánica de fluidos. Están ahí muy... ¿no? Y el libro que utiliza, no sé, utilizaba el ingeniero Wilfredo siempre y el ingeniero Pablo siempre se van actualizando, ¿no? El mod, ahí está. O en el Streeter o en el White, hay un montón de libros en los cuales ustedes podrían sacar alguna situación, algún aporte. ¿Está claro? Muy bien.